hubo muchas voces críticas y acá puedo enganchar, sí, esta nota editorial del diario La Nación diciendo que no hay clima para inversiones. Justamente, una de esas voces críticas es la de César Litvin, un tributarista al cual nosotros consultamos habitualmente y a quien tenemos en línea. Porque él, muy crudamente, llegó a decir que en el caso de los autónomos, por ejemplo, la situación en el que ha quedado la nueva Muchas ley gracias. es de carácter obsceno. Usó estas palabras encomilladas: violación de garantías de igualdad ante la ley. César, buen día. Hugo Grimaldi, Néstor Sibona, ¿cómo estás? Buenos días, Hugo y Néstor, un placer hablar con ustedes, como siempre. Sí, es cierto, me parece que después de analizar un poco, si tengo unos minutos, sintéticamente lo que ha sido aprobado el día domingo, empecemos por los autónomos. Nada ha salido a favor de los autónomos. Los autónomos son los grandes olvidados hace varios años y para dar un ejemplo, tienen deducciones mucho menores a los asalariados, con lo cual, por ejemplo, ¿por qué digo que es obsceno? Porque un asalariado que gana 124.500 pesos no va a pagar el impuesto a las ganancias, pero si es autónomo y gana exactamente lo mismo, si es soltero paga en el año 215.000 pesos y si es casado paga en el año 122.000 pesos. Entonces, me parece que a igual capacidad económica tiene que haber igual impuesto. Eso es lo que nos dice la Constitución Nacional respecto de la igualdad ante la ley. A igual capacidad económica, a igual impuesto. Acá vemos que un asalariado que gana 124.500 no paga y el autónomo paga una cifra significativa por año. Eso, si mal no saco la cuenta, César, equivale a prácticamente un sueldo por año, por no estar Sí, ajustado sí, a un ingreso sí, mensual, porque no sería sueldo en el caso de un sí, autónomo. Néstor, y además hay que considerar que el autónomo fue uno de los grandes perjudicados con la cuarentena extendida y la pandemia, y que además no tienen los beneficios que tienen los asalariados. Entonces, me parece que nadie lleva la bandera del autónomo, no hay una central de trabajadores autónomos que ejerzan poder y por eso con mucha facilidad se nos ningunean el impuesto a las ganancias. ¿Cómo ha quedado esta reforma? Esta reforma es un gran alivio, pero es un alivio transitorio al bolsillo de muchos trabajadores que les viene bien el alivio, porque si hay un dolor, ¿sí? Y el dolor está en el bolsillo, que le saquen ese dolor por un tiempo, sirve, pero sirve hasta que después vuelve el dolor. ¿Por qué digo esto? Porque no ha habido una buena técnica legislativa con esta reforma. Simplemente, ¿sí?, se aumentó una deducción, que se llama deducción especial, para que cualquier trabajador que gane de bolsillo, no vamos a hablar de brutos porque la gente no lo entiende, de bolsillo 124.500 pesos, ¿sí?, no pague impuestos a las ganancias. Esa es la primera categoría de asalariados que quedan con esta nueva reforma. Hay una segunda categoría de asalariados que ganan entre 124.500 y 145.200. Esa categoría todavía no sabe si ponerse contento o triste, porque va a depender del Poder Ejecutivo el aumento de parte de las deducciones para que sea más leve el impuesto a las ganancias de lo que viene siendo. Y una tercera categoría de asalariados que ganan más de 145.200, esos asalariados no tienen absolutamente ningún beneficio y seguirán pagando impuestos como venían pagando. Y algo muy importante, como no se modificaron las claves básicas del impuesto a las ganancias para los asalariados, que es el mínimo no imponible, no fue ajustado el mínimo no imponible, no fue ajustada las tablas en pesos que referencian qué alícuota de impuesto tiene que pagar cada asalariado. Recordemos que el impuesto a las ganancias empieza en el 5% y termina en el 35%.
Cuando no se ajustan esos montos vinculados a las alícuotas, lo que se genera son escalones cortitos, donde rápidamente se llega al 35%. Y ustedes coincidirán conmigo que no es lo mismo pagar el 35 que el 5. Y ahí es donde se ve una situación compleja, porque el asalariado que gana más de 145.200 de bolsillo ya paga la alícuota del 27%. Y esto es como consecuencia de no haber aumentado el mínimo no imponible, no haber aumentado los montos de las tablas que referencian alícuotas, no haber cambiado, que se propuso, el índice de actualización anual que se propuso en la reforma tributaria del 2017, y que es anual y por un índice salarial, debería haberse cambiado por índice de precio al consumidor, y con una dinámica de inflación tan importante, tan significativa, no alcanza con que suba el mínimo imponible una vez al año, ¿sí? Con lo cual debería haberse establecido una actualización mínimamente semestral y por índice de precio al consumidor. Entonces, ahora, César, a propósito de eso, va a haber un ajuste por el RIPTE, que es el índice de salarios formales. Una vez al ¿Esto año, se aplica al mínimo no imponible o a esta deducción especial? ¿Y por cuánto tiempo? No, el mínimo no imponible ya se actualizó para el año 2021 y esa actualización fue por el índice salarial y tal cual está en la ley se actualiza una vez al año por este índice salarial. Quiero decir lo siguiente, en la madrugada del domingo se facultó al Poder Ejecutivo, en el texto de la ley, para que pueda modificar el monto de las deducciones especiales que llega hasta 124.500, si la realidad económica impone adecuarla. Con lo cual, de esta forma, quedó a merced del Poder Ejecutivo volver a tocar esta deducción especial para que más cantidad de trabajadores, y después de una paritaria tengan que pagar impuestos, el Poder Ejecutivo tendrá la decisión de que lo paguen o que no lo paguen, ¿no? A mí me hubiese gustado que esté en la ley. Pero quiero resumir en esta situación. La primera categoría de asalariados, los que ganan hasta 124.500, se ponen muy contentos porque por unos meses van a dejar de pagar impuestos, y además se ponen muy contentos porque el empleador le va a devolver, cuando salga aprobada la ley, le va a devolver lo que le retuvo en enero, febrero y marzo. Con lo cual todo eso se estima que va a ser volcado al consumo, y en la medida que sea volcado al consumo formal y no al consumo informal, es posible que aumente la recaudación. César, la contrapartida de este mayor consumo es evidentemente una retracción de la inversión, porque en el tema de impuesto a las ganancias para las empresas las cosas han quedado no demasiado claras. ¿Nos podés explicar un poquito cómo afecta a las empresas? Sí, perfecto. La realidad es que esto tiene un costo fiscal, porque el Estado va a dejar de recaudar, se estima entre 40.000 y 50.000 millones de pesos, y la idea, existe un proyecto de ley que circuló hace unos días, donde el costo fiscal lo van a pagar las empresas subiendo las alícuotas del impuesto a las ganancias. Y las alícuotas del impuesto a las ganancias van a llegar a una tasa efectiva, yo diría, muy exorbitante para lo que hoy es el mundo que atrae inversiones, que va a llegar al 39,55%, o sea, cerca del 40%. Entonces, a mí me da la sensación, Hugo y Néstor, que en un escenario de pandemia todavía, donde se han cerrado empresas, algunas han quedado muy heridas, se ha perdido empleo, la forma para tratar de atraer inversiones es justamente a través de un atractivo impositivo
y no a través de un sistema tributario que sea depredador del esfuerzo, depredador del riesgo empresario, depredador del talento, de la creatividad. Hay que buscar generar algún clima bueno de inversiones y esto es la única fórmula que yo entiendo que puede volver a generar empleo, pero inversión del sector privado. Claro. Ahora, César, en ese proyecto se hablaba también de una escala de mínimos que para recaer mayor el peso sobre grandes empresas, pero en realidad una cifra que trascendió colocaba en situación de grandes empresas casi una pequeña pyme. No sé si eso está sujeto a modificación o en qué estado está. Yo creo que a esa tabla le faltan 2 ceros como mínimo, porque cualquier mini pyme va a pagar la alícuota máxima, porque se estableció una escala de 3 escalones, 25, 30 y 35, más dividendos, que llega a la tasa efectiva siempre un 5% más, pero las alícuotas mayores están destinadas a empresas que ganan por mes un promedio de 200.000 pesos. O sea, no existe, estamos hablando de una moneda devaluada que cada vez vale menos, y la verdad es que empresas muy pequeñas ya ganan eso, y la verdad es que me parece que le faltan algunos ceros a esa tabla para que tenga un efecto privilegiado sobre las pymes respecto a las grandes empresas. Y una última pregunta. También está pendiente un cambio en el monotributo. En realidad ya tuvo media sanción, pero te confieso que me resultó muy difícil de entender cómo va a ser. Por un lado, los que siguen siendo monotributistas, cómo se ajustan las cuotas de este año, que ya estamos casi con el primer trimestre vencido. Y por otro, el pase al régimen general, que va a ser como con una suerte de transición escalonado, pero vos sos la persona para que nos explique a los que no entendemos mucho y sobre todo a las empresas o a los individuos que tienen que bancar esta reforma. Sí, respecto a los monotributistas, fue aprobado el sábado a la noche la media sanción en diputados y tiene 3 pilares básicos de esta reforma de monotributo. En primer lugar, establece el índice de actualización, que había algún tipo de inquietud cuál índice se iba a usar, y bueno, se decidió que va a tener una actualización todas las tablas y todos los importes que están en los monotributos del 35,3%. Este índice debería haber estado disponible en los primeros días de enero, pero bueno, se va a aplicar con retroactividad el 1 de enero. Esa es la primera parte más importante que mucha gente estaba esperando para ver si se recategorizaba o no. En segundo lugar, se establece la regularización de aquellos monotributistas que el año pasado, en plena pandemia, no se han recategorizado correctamente, o aquellos que se han recategorizado correctamente y han pasado a ser responsables inscriptos, en la medida que no superen el 25% de los ingresos de la categoría máxima. Los que deberían haber pasado se quedan en el monotributo, y los que se fueron del monotributo pueden volver con muchas ganas al monotributo, porque estar en monotributo es un privilegio. Entonces, básicamente, el segundo pilar es la regularización de la gente que no hizo tan bien las cosas o que puedan volver al monotributo. El tercer pilar es justamente establecer como un puente que permita el tránsito, la salida de los monotributistas al ingreso a ser responsable inscripto. Lejos de ser la entrada al paraíso, el salir del monotributo y entrar al régimen general es un salto al vacío, donde el bolsillo queda básicamente muy vacío también,
porque no tiene absolutamente nada que ver lo que se paga en monotributo de lo que se paga como responsable inscrito. Entonces, ese tercer pilar establece un mecanismo que atempera el efecto, la caída atempera, para que salga un poco menos en el bolsillo y llega a un punto medio con un sistema que a mi juicio para este tipo de contribuyentes que son pequeños es muy complejo. Por ejemplo, se establece que el primer año van a facturar el 50% del IVA, el segundo el 30% del IVA, y el tercer año el 10% del IVA. Se van a tomar un crédito fiscal presunto equivalente a X porcentaje, van a poder reducir un gasto específico. O sea, un sistema a mi gusto que a mí me cuesta entenderlo. Imagínate a un monotributista, no es simple, se llega al objetivo de que sea menos lo que haya que pagar, pero me parece que podría haberse hecho un camino mucho más sintético, mucho más simple para estos pequeños contribuyentes. Por ejemplo, digo, yo critico y propongo lo que pienso. Por ejemplo, un sistema de decir, bueno, es que salió el monotributo, que pague entre el 10 y el 15% de sus ingresos en concepto de ganancias, IVA, etcétera, y no queda en una situación tan abrupta respecto de el responsable inscrito, ¿no? Y daría lo mismo. Por ejemplo, Uruguay sigue ese sistema. Ahora, el problema que genera este tema de los monotributistas que no quieren dejar de serlo es lo que se llama el enanismo fiscal. Eso tiene que ver con la informalidad. Muchos se quedan enanos en sus ingresos para no salir del monotributo, y ese enanismo va a la informalidad. Entonces, hace varios años que se estaba reclamando un puente de transición entre la salida del monotributo a la entrada al régimen general. Néstor, he tratado de explicar lo más sintéticamente posible todo este engendro de normativas del monotributo. Bueno, esto, César, me mueve a otra reflexión, a otro pedido. ¿Hasta dónde toda esta maraña que complica a todo el mundo no es funcional a alguien? Entonces el pedido es que escribas algo, un libro, un trabajo, que justamente explique si todo esto no es adrede para que haya algunos que estén siempre beneficiados y otros que somos los que ponemos, ¿no es cierto? No, sí, cuando tenga más tiempo y me retire de la línea de trabajo intenso, poder escribir algún libro. Hoy por hoy esto es dinámico, todos los días nos encontramos con novedades y ser tributarista como ser periodista tenemos una actividad, somos 7 de los 24, con lo cual nunca dejamos de serlo. Y desde ese punto de vista, sí es cierto, hay que hacer una gran reforma en el sistema tributario. Es muy complejo el sistema tributario. Cuando a los inversores que nos preguntan cómo es el sistema tributario en la Argentina, lo digo siempre, lo digo en la facultad de mis clases, me da pudor explicar de que nación, provincia y municipio cobran impuestos, cobran impuestos sin grandes controles judiciales, y la realidad es que hay 170 tributos aproximadamente entre nación, provincia y municipio, y me da pudor por la complejidad y me da pudor por la alta presión fiscal. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que hay que sintetizar el régimen tributario, porque de los 170 tributos aproximados que existen en la Argentina, 11 tributos recaudan el 90% de los ingresos. Entonces, me parece que están sobrando más de 100. Increíble. Y un último numerito, César, porque estábamos hablando implícitamente de lo que estamos dentro del zoológico, los que siempre pagamos y los de afuera no se preocupan. ¿Cuántos monotributistas no sociales y cuántos autónomos hoy aportan en la Argentina? Porque en el caso de ganancias se dio casi, no te diría con decimales, porque son personas, no se pueden dividir,
pero es un número más difuso el de autónomos y No, monotributistas, que también no, somos contribuyentes, ¿no? sí, lo tenía, no lo tengo más, ¿no? Creo que el monotributo se previó originalmente para 300.000 personas, y creo, no quiero errarme, pero lo digo aproximado, creo que son más de 1,5 millones de monotributistas. Es una cifra mucho más importante, sí, creo que son más o menos 1,5 millones, con lo cual digo, esto tiene que ver con el dinamismo fiscal, esto tiene que ver, como decía, con el régimen de impuesto a las ganancias para los autónomos, que empiezan a pagar desde los 42.000 pesos impuestos, y las alícuotas enseguida tienen escalones muy cortos, se llega rápidamente a las más altas, y me parece que, como dice Hugo, hay que barajar y dar de nuevo en todo el sistema tributario. Gracias, César. Gracias sobre todo por tratar de hacer fácil esto que es tan complicado. En cualquier momento retomamos el contacto. Hasta pronto. Bueno, un gusto, buena jornada.